Saludos a todos detrás de la cámara. En el día de hoy, del listado de noticias escogidas, voy a abundar en algunas noticias y en otras solamente voy a mencionar el título. Comencemos. Taiwán afirma que los ejercicios con fuego real realizados por China podrían ser parte de un efecto disuasorio. Taiwán asegura que un bloqueo chino equivaldría a un acto de guerra. Despliegue de misiles de Estados Unidos en Filipinas es crucial, afirma general estadounidense. Corea del Sur pide el retiro inmediato de los soldados norcoreanos que presuntamente están en Rusia. Corea del Sur advierte que puede enviar armas a Ucrania tras reportes de tropas norcoreanas en Rusia. Zelensky pide más presión para disuadir a Pyongyang de intervenir en la guerra en Europa. Un mortal ataque terrorista afecta a una importante empresa de defensa en Turquía. Turquía responde a atentado en Ankara, atacando 32 objetivos en el norte de Siria e Irak. Israel lleva a cabo 17 ataques nocturnos en el Líbano y destruye las oficinas de la emisora de noticias llamada Al-Mayadin. Hezbollah dispara proyectiles contra el centro de Israel. Hezbollah se atribuye la responsabilidad del ataque con drones a la casa de vacaciones de Netanyahu. Similar a un terremoto, Líbano pide $250 millones al mes para 1,3 millones de personas desplazadas por Israel. Yahya Sinwar habría ordenado a Hamas ejecutar a los rehenes si era asesinado. Las tropas israelíes separan a hombres de mujeres y niños y marchan a los palestinos desplazados a punta de pistola. Las fuerzas israelíes disparan y matan a un niño palestino de 11 años en Cisjordania. Blinken concluye su 11ª visita a Israel mientras las familias de los rehenes protestan para exigir un alto al fuego. Ataques israelíes matan a 42 personas en Gaza mientras los tanques refuerzan el asedio en el norte. Condena a Israel mientras protege a los agresores. La hipocresía de Guterres. BRICS. La cooperación financiera y la expansión de los BRICS está sobre la mesa mientras Putin recibe a todos sus líderes. Modi pide la paz en Ucrania cuando se reúne con Putin en la cumbre BRICS. El presidente de Serbia agradece a Putin por los suministros de gas y promete que nunca impondrá sanciones a Rusia. Putin recibe a Maduro y llama a Venezuela socio fiable de Rusia. Sandu de Moldavia asegura una victoria mínima en la votación de la Unión Europea después de una pelea injusta. Harris critica a Trump después que John Kelly, el que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, dijera que quería generales como los de Hitler. Influencers de derecha promocionan videos anti-Ucrania, hechos por un productor de televisión también financiado por medios rusos. Rusia está detrás de la desinformación viral dirigida al candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata, el señor Valls, dice un funcionario de inteligencia. Terminado con el listado de noticias, que es una de las razones por la cual usted debería estar suscrito a este canal, comencemos ahora a discutir los detalles del contenido de estos titulares. Taiwán afirma que los ejercicios con fuego real realizados por China podrían ser parte de un plan disuasorio. Después de los ejercicios militares, navales y aéreos que rodearon la isla de Taiwán, en reacción a un discurso soberanista por el nuevo presidente de Taiwán, se comenzaron a realizar unos ejercicios militares en las costas de China por las Fuerzas Armadas de dicho país en la provincia que queda frente a la isla de Taiwán y las pequeñas islas taiwanesas que están a poca distancia de la costa de China.
Muchos periódicos sensacionalistas inmediatamente publicaron que estos ejercicios con bala viva de la artillería china eran señales de una invasión militar contra Taiwán en los próximos días. El gobierno de Taiwán junto con el gobierno de China en comunicados independientes indicaron de que estos ejercicios militares son rutinarios, pero que en el caso de Taiwán, ellos añadieron que estos ejercicios no solo son para mantener al ejército chino entrenado, sino también como un disuasivo y parte de las operaciones psicológicas de acoso de China contra Taiwán. Estos ejercicios se producen después del reciente tránsito del destructor USS Higgins y la fragata HMCS Vancouver de los Estados Unidos y de Canadá por el estrecho de Taiwán. Los artículos no entran en detalle en descripciones de estos ejercicios. Así que nos imaginamos, por imágenes de ejercicios anteriores que deben ser prácticas de artillería de las tropas terrestres en conjunto con la Fuerza Naval de China. Para los que viven en Puerto Rico serían similares a los ejercicios de guerra que hacía la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la zona este de la isla de Vieques. Taiwán asegura que un bloqueo chino equivaldría a un acto de guerra. Durante el ejercicio militar naval y de la Fuerza Aérea de China que rodeó completamente la isla de Taiwán, donde de forma atípica participaron una gran cantidad de barcos de la Guardia Costanera de China, en un comunicado de la capital de China se expresaba que este ejercicio aéreo practicó un bloqueo total a la isla de Taiwán, palabras que China clasificó como impedir que barcos y aviones entraran y salieran de la isla de Taiwán. El gobierno de China en su comunicado indicó que practicaron o hicieron simulaciones de bloqueos y ataques a los puertos de Taiwán. Momentos después, el ministro de la Defensa de Taiwán se expresó diciendo que tal cosa sería un acto de guerra y tendría consecuencias de largo alcance para el comercio internacional, ya que una quinta parte del tránsito comercial del mundo atraviesa el estrecho de Taiwán y las aguas territoriales de esa isla. Si me permiten, voy a exponer una teoría alterna hipotética, donde estoy hablando como los locos, sobre lo que está pasando en estos momentos a días previos a las elecciones en los Estados Unidos, que es lo que le indiqué a uno de los que frecuentan este canal en YouTube. A pocos días de las elecciones en Estados Unidos le conviene al señor Donald Trump este tipo de noticias sobre Taiwán, ya que le permite formular acusaciones contra los demócratas y responsabilizarlos por la situación, aunque sea una situación que comenzó después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esta situación de Taiwán le permite al candidato presidencial Donald Trump decir bravuconadas, como que castigará a China subiendo las tarifas si se atreve a atacar a Taiwán, y que China nunca se atrevería a invadir a Taiwán porque le temen a Trump. A lo anterior tenemos que añadir que Rusia es un aliado muy cercano de China y por ende no es de extrañar que como a Rusia le conviene tener a Trump como presidente, que China conduzca operativos para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump. Y por lo que ha dicho Donald Trump recientemente de que va a perseguir a los enemigos dentro del gobierno de los Estados Unidos, implicando que son traidores y una amenaza para los Estados Unidos, que no es otra cosa que lo mismo que hace Rusia, que hace China, que hace Venezuela, que hace Nicaragua y Cuba. Ese caos que podríamos llamar una revolución gubernamental o un golpe de Estado interno que va a crear Trump persiguiendo a los demócratas, tendrá como uno de sus efectos desestabilizar la nación estadounidense. Y esta desestabilización le conviene a Rusia y a China. Lo que han dicho en el pasado las agencias de inteligencia públicamente es que China tiene la meta de ser igual o más poderoso militarmente que Estados Unidos para el año 2027. Y cuando eso ocurra, aumenta la probabilidad que China tome a la fuerza
la isla de Taiwán. El catalítico para que cualquier invasión a Taiwán ocurra antes está en las manos del presidente de Taiwán si declara oficialmente su soberanía y exige un asiento en las Naciones Unidas como una nación completamente soberana. Pero recordemos que China ha estado amenazando desde la década de los años 1950 de invadir a Taiwán. Despliegue de misiles de Estados Unidos en Filipinas es crucial, afirma general estadounidense. Hace unos meses atrás, los Estados Unidos llevaron a cabo un ejercicio militar en la parte norte del archipiélago de las Filipinas, donde como parte de estos ejercicios llevaron a la isla lanzadores de misiles Tomahawk, con la capacidad de poder impactar blancos en la costa este de China. El gobierno de China inmediatamente protestó por la presencia de estos misiles en suelo de Filipinas. Durante esta semana, el general Evans de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se expresó en una entrevista con prensa asociada de que es de vital importancia que los Estados Unidos mantengan misiles en Filipinas, como los Tomahawks y los HIMARS. De estos dos, como ustedes saben, en Ucrania están utilizando los HIMARS, pero no los misiles cruceros Tomahawk, que podrían impactar blancos dentro de Rusia. Lo que se espera ahora es una condena por parte de China a las palabras del general Evans y una amenaza al gobierno de Filipinas. Corea del Sur pide el retiro inmediato de los soldados norcoreanos que presuntamente están en Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur convocó una reunión con el embajador de Rusia para expresar la protesta de Corea del Sur ante la presencia de más de 10.000 soldados norcoreanos que están siendo entrenados en Rusia presuntamente para batallar en Ucrania. Además expresó que dichos entrenamientos eran una amenaza para la seguridad nacional de Corea del Sur, ya que el entrenamiento de estos soldados norcoreanos, más su experiencia en el campo de batalla de Ucrania, pueden ser utilizados en un futuro contra Corea del Sur. El embajador de Rusia se limitó a decir que estos soldados norcoreanos en Rusia no representan ningún riesgo o amenaza para Corea del Sur. Esta contestación del embajador ruso nos lleva al siguiente titular. Corea del Sur advierte que puede enviar armas a Ucrania tras reportes de tropas norcoreanas en Rusia. Como ustedes saben, desde que comenzó la operación especial militar de Putin en Ucrania, Rusia le ha exigido a Corea del Sur que no envíe ningún tipo de armamento ni ayudas de cualquier tipo a Ucrania. Un día después de la reunión de la cual hablamos en la noticia anterior, Corea del Sur emitió un comunicado dirigido al gobierno ruso diciendo que el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur catalogó como una grave amenaza de seguridad para Corea del Sur y para la comunidad internacional la presencia de combatientes de Corea del Norte en Rusia para combatir en Ucrania y que su presencia era injustificable y por ende Corea del Norte ahora se reserva el derecho y podría considerar el envío de armamento defensivo y ofensivo a Ucrania. Se desconoce si esta acción por parte de Corea del Sur es para convencer a Rusia que detenga la participación de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania o si verdaderamente actuará enviando armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y esto nos lleva al siguiente titular. Zelensky pide más presión para disuadir a Pyongyang de intervenir en la guerra en Europa. En un mensaje público, el presidente de Ucrania le ha pedido a todos sus socios y aliados que tome medidas severas para impedir que tropas de Corea del Norte se unan a las tropas rusas en Ucrania. En su mensaje indicó que Rusia está preparando 2 brigadas de 6.000 soldados norcoreanos, cada una para intervenir en la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania dijo que esto sería una gran escalada y un reto no solo para Ucrania, sino también para la comunidad internacional. A mi entender, la presencia de 12.000 soldados norcoreanos
en Ucrania tiene muy poco impacto cuando lo comparamos con los 50.000 mercenarios de Wagner Group que participaron en la guerra de Ucrania, más los 30.000 soldados chechenos que envió Ramzan Kadyrov para combatir junto a las tropas rusas. Yo supongo que, al igual como le pasó a los mercenarios de Wagner Group, los rusos los van a utilizar como carne de cañón. A lo anterior quiero añadir que durante el día de hoy pude leer por lo menos un artículo completo que decía que los ucranianos pudieron interceptar un mensaje de los combatientes rusos en Ucrania, donde en este mensaje los soldados rusos no quieren la presencia de los soldados norcoreanos en el frente de batalla. O sea, que los soldados de Corea del Norte no son deseados en el campo de batalla ni por los rusos que están combatiendo. Un mortal ataque terrorista afecta a una importante empresa de defensa en Turquía. El miércoles de esta semana se realizó un ataque clasificado como terrorista contra la compañía de nombre Industrias Aeroespaciales de Turquía, Incorporada, conocida por las siglas TUSAS, en sus facilidades de Ankara, donde fallecieron 3 personas y 14 resultaron heridas, según el gobierno de Turquía. La prensa indica que 2 terroristas fueron neutralizados, donde entendemos que fallecieron. Una de las tareas de esa compañía era mantener la flota de aviones F-16 más viejos de Turquía. El dedo acusador inmediatamente apuntó a un grupo extremista kurdo y esto nos lleva a la siguiente noticia. Turquía responde a atentado en Ankara, atacando 32 objetivos en el norte de Siria e Irak. En el día de ayer, el gobierno de Turquía, en un comunicado público, indicó que sus fuerzas armadas aéreas condujeron un ataque a 32 blancos que fueron destruidos con éxito contra objetivos terroristas en el norte de Irak y en Siria, en reacción al ataque a la empresa de defensa de Turquía. Esta noticia también eleva el número de muertos a 5 y el número de heridos a 22 y acusa a guerrilleros kurdos del PKK. El comunicado indica que la Fuerza Aérea de Turquía tomó todas las precauciones para evitar daños a civiles inocentes, ciudadanos amigos de Turquía, lugares históricos y culturales, y no se destruyó nada que causaría un daño ambiental. En este último punto supongo que no atacaron facilidades petroleras. Israel lleva a cabo 17 ataques nocturnos en el Líbano y destruye las oficinas de la emisora de noticias Al Mayadin. Durante las horas de la noche y de la madrugada del 23 al 24 de octubre, las Fuerzas Armadas de Israel realizaron más de 17 ataques en los suburbios al sur de la ciudad de Beirut, demoliendo por lo menos 6 edificios. Las oficinas de la estación de noticias libanesa, conocida con el nombre de Al Mayadin, fueron destruidas. Durante todos estos ataques, se reporta hasta este momento que por lo menos 3 soldados libaneses fallecieron. Mientras tanto, las autoridades de salud del Líbano alertan de un posible brote de cólera entre los niños que han sido desplazados por la falta de agua limpia y de comida. Entre los más de 1 millón de libaneses desplazados se estima que hay casi 400.000 niños que están en riesgo de ser víctimas de otras enfermedades como hepatitis A. En Francia, el presidente Macron se comprometió en donar 100 millones de euros para ayudar a estos palestinos desplazados y continúa solicitando un cese al fuego. Durante el día de hoy, viernes, se informó de un ataque aparentemente deliberado por Israel a una estructura de vivienda donde residían más de una docena de periodistas de varias organizaciones, donde 3 de ellos fallecieron. El primer ministro del Líbano calificó este ataque como deliberado y un crimen de guerra. En la vivienda habían periodistas que trabajan para los medios noticiosos de Irán.
Israel informó que 22 de sus soldados han fallecido desde que comenzó la operación en el Líbano. Hezbollah dispara proyectiles contra el centro de Israel. Después del ataque a la casa de veraniego del primer ministro Benjamín Netanyahu, el grupo de Hezbollah ha continuado lanzando cohetes hacia Israel, pero en una cantidad mucho más reducida, donde ya no vemos andanadas de decenas de cohetes disparadas contra suelo israelí. En el último ataque reportado, Hezbollah solamente pudo lanzar 5 proyectiles, de los cuales 4 fueron destruidos, y el quinto cayó en una zona completamente despoblada. Por lo tanto, no se reportan ni daños, ni muertos, ni heridos. Esto naturalmente es indicio de que Israel ha sido por lo menos efectivo en disminuir la capacidad de ataque de Hezbollah contra Israel. Hezbollah se atribuye la responsabilidad del ataque con drones a la casa de vacaciones de Netanyahu. 48 horas más tarde del atentado contra la vida de Netanyahu, o contra una propiedad de Netanyahu, porque la casa que fue atacada no era la residencia principal del primer ministro de Israel, sino una casa de veraneo que estaba completamente vacía. El jefe de comunicación de Hezbollah indicó que Hezbollah asume la responsabilidad de ese ataque. Recordemos que 3 drones fueron lanzados contra esta casa, de los cuales 2 fueron destruidos en tránsito y el tercero aparentemente cayó al suelo en los jardines cercano a la ventana de un dormitorio de la residencia, causándole daños mínimos a la ventana. Similar a un terremoto, Líbano pide $250 millones al mes para 1,3 millones de personas desplazadas por Israel. Durante la mañana de ayer, Israel bombardeó la histórica ciudad de Tiro, en las costas del mar Mediterráneo, que es una de las ciudades más antiguas del Viejo Mundo, y llevaron a cabo diferentes ataques en los suburbios de la ciudad de Beirut en horas de la noche. Debido a la enorme cantidad de desplazados en el Líbano, su gobierno está solicitando la ayuda internacional, indicando que necesita $250 millones para atender más de 1 millón de libaneses que han tenido que huir de sus hogares. Este artículo también reporta que las Fuerzas Armadas de Israel forzaron su entrada a una base de los cascos azules debidamente rotulada y que utilizaron fósforo blanco, donde 15 miembros de los cascos azules están heridos. Con respecto al fósforo blanco, lo voy a volver a repetir. Utilizar fósforo blanco maliciosamente contra una población civil, aumentando el daño colateral, viola las leyes internacionales. Su uso correcto es para iluminar el campo de batalla, para crear incendios o para hacer que un enemigo huya ante la lluvia de fósforo blanco. Así que, para dar un ejemplo extremo que ustedes puedan entender claramente, digamos que hay un partido de balompié y que las gradas están llenas de personas y que entre el público hay un enemigo. Lanzar una lluvia de fósforo blanco cubriendo a todos los espectadores es un uso ilegal ante las leyes internacionales de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, y por ende es un crimen de guerra. Así que cada caso de cómo se utilizó el fósforo blanco sobre una población civil tiene que ser analizado antes de emitir acusaciones de crímenes en contra de la humanidad. En el caso de Israel, hemos visto en visuales que utilizan el fósforo blanco indiscriminadamente, donde lo han utilizado en lugares con una alta población de civiles inocentes y contra mercados civiles. Aquí hay que hacer un contraste entre cómo Israel lleva a cabo su operación militar contra Hezbollah y cómo la coalición del occidente lleva a cabo su operación contra los hutíes. En el escenario de Israel, ellos atacan despiadadamente blancos en zonas urbanas, sin ningún tipo de remordimiento de cuántas personas inocentes fallecen, donde se reportan
que sobre 2.500 libaneses han fallecido. En el caso de la coalición contra los hutíes, los ataques de precisión se han limitado a lanzadores de cohetes, misiles y drones, más instalaciones costeras de drones acuáticos, donde no se reportan daños colaterales o yemeníes inocentes fallecidos. La coalición no ha atacado ningún hogar o edificio residencial para quitarle la vida a un comandante o soldados de los hutíes, y ninguna familia yemení ha tenido que ser desplazada. También hay que hacer otro contraste entre cómo actúa la Corte Internacional Penal contra el presidente Putin y cómo actúa contra el presidente Netanyahu, donde los daños colaterales, o sea, los civiles muertos en Ucrania, en una guerra que está pronto a cumplir 3 años, es una fracción de los civiles muertos en un conflicto en la Franja de Gaza que solamente ha durado 1 año. Y en el caso de la Franja de Gaza, los jueces han paralizado todas las peticiones de acusar a Israel formalmente por crímenes de guerra. La situación es tan absurda que ni siquiera han emitido acusaciones contra líderes de Hamas. Yahya Sinwar habría ordenado a Hamas ejecutar a los rehenes si era asesinado. Según el periódico Telegraph, Yahya Sinwar, último líder de Hamas, pudo haber emitido una orden de ejecutar a todos los rehenes israelíes en poder del grupo armado Hamas en caso de su muerte. Esta información no proviene de ningún representante de Hamas, sino de un comentario que hizo un negociador de Israel, donde no especificó de dónde surge la información. La noticia también hace referencia a un ofrecimiento de Israel que indica que los miembros de Hamas que tengan rehenes en su custodia, si los liberan, tienen un salvoconducto para ellos y su familia para que viajen fuera de Israel, según las palabras del israelí de apellido Baskin. Yo personalmente creo que ese ofrecimiento no tiene el apoyo de Benjamín Netanyahu y de otros ministros del gobierno de Netanyahu. Las tropas israelíes separan a hombres de mujeres y niños y marchan a palestinos desplazados a punta de pistola. En el norte de la Franja de Gaza se reporta que soldados israelíes entraron a los refugios, separaron a los hombres de sus familias a punta de pistola y ordenaron a las mujeres y los niños que marcharan hacia el sur de Gaza. Este desalojo se llevó a cabo mientras continúan los constantes ataques israelíes en el norte de la Franja de Gaza, donde continúan muriendo mujeres y niños. Previo a este desalojo forzado, se dice que drones sobrevolaron la ciudad con altoparlantes, emitiendo mensajes para que toda la población desalojara la ciudad de Beit Lahiya. Se informa también que los israelíes han impedido la entrada de los grupos de rescatistas, donde, como ustedes saben, algunos trabajan para la Cruz Roja Árabe, impidiendo que este personal de primeros auxilios puedan rescatar a los palestinos que están atrapados debajo de los escombros de los edificios derrumbados. Durante las últimas 48 horas, antes de esta publicación, se reportaron 115 palestinos muertos y más de 500 heridos, donde la cifra de fallecidos ya asciende a sobre 43.000, con más de 100.000 heridos. Pero todavía, según este artículo, la cifra debe ser mucho mayor. Este artículo también indica que hay más de 350 pacientes en los hospitales del norte de Gaza, que debido al bloqueo total no han podido recibir el medicamento que necesitan. También se indica que los soldados israelíes asaltaron los hospitales y obligaron a los médicos a desalojar la zona y dejar a los pacientes solos. Mientras tanto, hubo otra masacre en la ciudad de Khan Younis, donde fallecieron por lo menos 38 palestinos, donde entre ellos hay mujeres y niños. Las fuerzas israelíes disparan y matan a un niño palestino de 11 años en Cisjordania. Sobre este titular solamente voy a decir que la cifra de muertos en Cisjordania asciende a más de 760 y se estima que hay más de
11.400 palestinos de Cisjordania que han sido detenidos. Blinken concluye su 11ª visita a Israel mientras las familias de los rehenes protestan para exigir un alto al fuego. El secretario de Estado de los Estados Unidos concluyó su visita número 11 al Medio Oriente, donde se reunió con altos funcionarios de Israel para discutir temas sobre la reactivación de las conversaciones de paz con Hamas, la disminución de las operaciones militares y el libre paso de ayuda humanitaria para los palestinos. Aparentemente la postura de por lo menos 3 ministros del gabinete del presidente Netanyahu es colonizar a todo Gaza, que es un tema que no fue discutido en esta reunión, donde no estuvo presente el primer ministro de Israel. El que estuvo presente fue el presidente de Israel, que verdaderamente no tiene poder político ni la autoridad para tomar decisiones claves dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu. O sea, que su posición es más o menos la misma posición que tiene un vicepresidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, que estoy seguro que ustedes no conocen cuál es el nombre del presidente de Rusia. Se desconoce si el secretario de Estado de los Estados Unidos tomó una postura firme con respecto a la ley del año 1997 que exige que Estados Unidos corte toda ayuda a quienes sean acusados de manera creíble de violaciones de los derechos humanos. A mi entender, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos fue inconsecuente o un fracaso total con la situación que tiene que ver con la Franja de Gaza y el Líbano. Recordemos que durante el comienzo de esta semana, después de la muerte del último líder de Hamas, el señor Yahya Sinwar, el primer ministro de Israel, lo que dijo fue que la meta todavía no se ha cumplido, donde debo indicarles que diferentes medios noticiosos han dicho que desconocen cuál es la meta final de Benjamín Netanyahu. Ataques israelíes matan a 42 personas en Gaza mientras los tanques refuerzan el asedio en el norte. Se reporta que durante el día del miércoles, las Fuerzas Armadas de Israel le quitaron la vida a por lo menos 42 personas en la Franja de Gaza, en localizaciones al norte de la Franja de Gaza, en una operación contra hospitales y refugios humanitarios. Esta noticia le añade a la información ya suministrada que médicos de los hospitales fueron forzados a abandonar a sus pacientes para unirse a la caravana escoltada por militares de Israel hacia el sur de Gaza. Así que toda asistencia médica, todo tratamiento médico, incluyendo el programa de vacunación de polio a punta de pistola, fue suspendido en las ciudades de Beit Lahiya y Jabalía. Este artículo también indica que desde la fecha en que falleció Yahya Sinwar, 750 personas han fallecido debido a que las operaciones militares de Israel se han redoblado. Por otro lado, se reportó que durante el día de hoy, al menos 17 palestinos, incluido un bebé de 11 meses, murieron en el campamento de Nuseirat, en Gaza, cuando Israel volvió a atacar una escuela convertida en refugio en el centro de Deir al-Balah. Condena a Israel mientras protege a los agresores, la hipocresía de Guterres. El periódico Jerusalem Post volvió a atacar la figura del secretario general de las Naciones Unidas, catalogándolo de antisemita y de antisionista, enfatizando que no es bienvenido y que es una persona non grata en Israel por sus expresiones en contra de la campaña militar de Israel contra los palestinos, donde lo que tenemos que recordar es que el secretario general de las Naciones Unidas, al igual que otros 153 países, no aprueban la forma y manera en que Israel está conduciendo esta guerra indiscriminadamente, causando una enorme cantidad de pérdidas de vidas de palestinos inocentes, particularmente de mujeres y niños. Yo supongo que yo también sería una persona non grata en Israel, porque prefiero emular la filosofía de vida del Cristo y no de los que condenaron a Cristo.
y menos quiero seguir la filosofía de vida de Mohammed, que era un guerrillero y participó en más de una docena de guerras. BRICS, la cooperación financiera y la expansión de los BRICS está sobre la mesa. Putin recibe a sus líderes. El presidente Putin organizó una reunión del BRICS en una ciudad al este de Moscú, en el interior de Rusia llamada Kazán. Para Putin, el propósito de esta organización es opacar por completo las economías del occidente, para que el BRICS represente o tenga como miembros la mayor población de la Tierra y el mayor volumen de comercio de la Tierra. En estos momentos se dice que el BRICS se compone del 45% de la población mundial y el 35% del comercio mundial. En esta reunión se vio más marcadamente que Putin se está posicionando como el líder absoluto de esta organización, que utilizará naturalmente para contrarrestar las sanciones impuestas a su país. En otras palabras, esta organización ya no sería una mesa redonda, sino que sería una organización comandada por Putin y por Xi Jinping. De lo poco que se ha publicado hasta este momento de esta reunión del BRICS, no se ha dicho si todos los países que asistieron se comprometieron a ignorar por completo la orden de detención por la Corte Internacional Penal contra Putin, permitiendo así que Putin viaje a sus países libremente. La reunión organizada por Putin fue un enorme éxito personal para él, con la presencia de 36 países, donde alegadamente el secretario general de las Naciones Unidas estuvo presente, aunque no se explica el por qué, ya que él no es líder de ningún país. La gran contradicción de esta reunión es que se habló de paz, de buscar siempre una solución diplomática, de evitar agresiones, de respetar las fronteras de los países y de que no se susciten guerras. Mientras que por otro lado, el que organizó la reunión está cometiendo crímenes en contra de la humanidad en Ucrania, en una guerra justificada con mentiras. Y por otro lado, China se apropia a la fuerza del mar meridional y le dijo al presidente de Irán que su país cuenta con todo el apoyo de China. Además, el país de Irán estaba presente en esta reunión. Y todos conocemos que el ayatolá predica la destrucción total de Israel. Además, en este foro, Putin aprovechó para impulsar su agenda de eliminar el dólar. Los países más importantes que estuvieron presentes en esta reunión fueron Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Azerbaiyán y Malasia. Modi pide paz en Ucrania cuando se reúne con Putin en la cumbre del BRICS. Este titular está muy relacionado con la noticia anterior. El señor Modi, primer ministro de India, aprovechó su presencia para hablar de paz en Ucrania, donde indicó de que India y Rusia tienen una asociación privilegiada, estratégica, y que existe una gran amistad entre él y Putin, y elogió la creciente cooperación y el desarrollo de la organización que conocemos como BRICS. Pero referente a Ucrania dijo que piensa que todos los problemas se deben resolver a través de medios pacíficos y que apoya restaurar la paz y la estabilidad en Ucrania, pero no entró en detalles públicamente. Quiero añadir que otro titular dice que Modi aprovechó para reunirse con el presidente de China para desvanecer las tensiones que existen entre la frontera norte de India con China. No se indicó si estas conversaciones fueron productivas. Recordemos que como esta reunión se hizo en Rusia, no podemos confiar en lo que se reportó, porque la prensa, la libertad de prensa, no existe en Rusia. En esta reunión aparentemente no se comentó nada sobre la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia, en preparativos para combatir en Ucrania. Pero según las noticias, el señor Putin dijo que posiblemente ocurra una gran guerra en el Medio Oriente por la escalada que se está suscitando en estos momentos. Indicó
que hay que llegar a un acuerdo de paz y además se tiene que crear un nuevo Estado palestino que, como sabemos, es algo que no quieren los sionistas de derecha ni los colonos. El presidente de Serbia agradece a Putin por los suministros de gas y promete que nunca impondrá sanciones contra Rusia. Alexander Vučić, presidente de Serbia, del cual se conoce que es pro-Putin y pro-Moscú, que permitió campañas de reclutamiento de los mercenarios de Wagner Group en su país. Un país de que antes que él se convirtiera en presidente, estaba solicitando su ingreso a la Unión Europea. El dirigente Vučić le agradeció al presidente Putin el envío de gas natural gratuito y se compromete a continuar su posición de no unirse a los países que tienen sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. En su reciente conversación con Putin, alegadamente fue invitado a ser miembro del BRICS. Putin recibe a Maduro y llama a Venezuela socio fiable de Rusia. El presidente de Rusia el 23 de octubre le dio la bienvenida a Nicolás Maduro de Venezuela en su primer viaje a Rusia después de las elecciones de julio, donde Putin indicó que Venezuela es uno de los viejos amigos y los amigos fiables, socios de Rusia en América Latina y el mundo en general, y que las relaciones entre Rusia y Venezuela continúan fortaleciéndose. Además, alegadamente dijo que los proyectos bilaterales de energía, farmacéuticos, de transporte, de nuevas tecnologías y espaciales siguen creciendo. El mandatario venezolano se limitó a decir de que Venezuela es un país que se comporta como el BRICS. Lo voy a repetir. Venezuela es un país que se comporta como el BRICS. Y además dijo que Venezuela está en el camino de BRICS, porque está en el camino del equilibrio del mundo para construir un mundo multipolar y multicéntrico. No podemos olvidarnos nunca de que los presidentes de Rusia y China postulan que las autocracias dominarán al mundo, que los dictadores dominarán al mundo. Sandu de Moldavia asegura una victoria mínima en la votación de la Unión Europea después de una pelea injusta. Me parece que Rusia todavía no ha emitido una reacción a esta noticia y debe ser porque esta semana se conduce una reunión del BRICS en Rusia. Aunque diferentes países han felicitado a la presidenta por el logro de que sus ciudadanos hayan votado a favor de continuar los esfuerzos para pertenecer a la Unión Europea, el margen de victoria es absolutamente mínimo, o mejor dicho, ínfimo, ya que unirse a la Unión Europea solo logró el 50,46% de los votos, que yo interpreto eso como una nación completamente dividida. El margen de victoria, según este artículo, sorprendió a los que apoyan al presidente de Moldavia, ya que esperaban un resultado de victoria mucho más marcado. Moldavia está intentando ser parte de la Unión Europea para el año 2030, abandonando así sus ataduras con Rusia. La presidenta indicó de que hay grupos criminales apoyados por Rusia con una misión de comprar por lo menos 300,000 votos y que estos grupos criminales también llevaron a cabo una campaña de mentiras para afectar las elecciones. También tenemos que considerar el factor de la amenaza del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que le envió un mensaje a Moldavia indicando de que ellos eran los próximos por no ser leales a Moscú en los últimos meses del año 2022 y que Moldavia le ha cerrado las puertas a oficiales rusos que han intentado entrar al país para llevar a cabo actividades pro Rusia en la población. Por ende, muchos ciudadanos de Moldavia, mirando lo que está ocurriendo en Ucrania, deben estar temerosos de Rusia. Recordemos que Moldavia fue parte de la Unión Soviética desde el año 1940 hasta el año 1991. Y como les dije en muchas ocasiones anteriormente, que Putin dijo que todo lo que fue de Rusia y de la Unión Soviética volverá a ser de Rusia.
Harris critica a Trump después de que John Kelly, el que fue jefe del gabinete de la Casa Blanca de Trump, dijera que quería generales como los de Hitler. No voy a comentar sobre esta noticia porque el título se explica solo. Influencers de derecha promocionan videos anti-Ucrania, hechos por un productor de televisión también financiado por medios rusos. Vuelven a salir noticias de influencers que en conocimiento o en su desconocimiento han hecho expresiones para influenciar la opinión pública esparciendo información bajo programas de manipulación pública de los rusos y financiados por los rusos. Creo que hace unos programas atrás les indiqué que Margarita Simonyan, editor en jefe de RT, aceptó frente a las cámaras que debido a que Estados Unidos había bloqueado su medio noticioso y su red de televisión en Estados Unidos, que ella recurrió a comenzar operativos donde contrataba a influencers dentro de Estados Unidos y que para ella toda esta operación era completamente legal. En este artículo se identifica a un influencer que tiene millones de seguidores llamado Ben Swan, cuya compañía recibió millones por parte de Rusia para producir un documental de varios episodios en contra del presidente Zelensky y del envío de ayudas a Ucrania. Rusia está detrás de la desinformación viral dirigida al candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata, el señor Walz, dice un funcionario de inteligencia. Funcionarios de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han identificado evidencia de que grupos maliciosos en Rusia están creando y están ayudando a difundir desinformación sobre el candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata, llamado Jim Walz. La desinformación se centra en acusaciones infundadas cuando el candidato era maestro en el estado de Minnesota. Hay que resaltar que estas acusaciones de los operativos por grupos maliciosos rusos ocurren mientras Margarita Simonyan admite en programas televisivos que su organización está conduciendo operaciones de desinformación para influenciar las elecciones en los Estados Unidos y que ella está orgullosa del éxito que ha tenido su organización en influenciar no solo al pueblo estadounidense, que es su blanco principal, sino también a otros países. Con sus palabras automáticamente justifica el por qué RT está prohibido en varios países del mundo por sus operaciones de influenciar a la población civil y no por sus operaciones de informar correctamente y adecuadamente las noticias. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.